Hoy vamos a hablar del lenguaje y la cultura. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con los demás. Existen diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje oral, que son las palabras, el medio en el que nos comunicamos. Este tipo de lenguaje es precisamente el que nos diferencia de los animales. Existe el lenguaje escrito, que es la forma de comunicación que se realiza por medio de signos visuales gráficos. Existe el kinésico, que es una forma de comunicación no verbal, no escrita, que se hace por medio del cuerpo, acompañando muchas veces la comunicación oral. Es lo que conocemos comúnmente como el lenguaje corporal. También está el proxémico, que es el espacio social que marcamos entre los individuos de acuerdo a las circunstancias y el entorno. El icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos y además define maneras de combinarlos para producir un icono comprensible. Un ejemplo de esto son las señales de tránsito. La ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje humano, la estructura y la evolución de este, se llama lingüística. Entonces, hablemos de la relación entre el lenguaje y la cultura. La relación entre estos dos es muy sencilla, toda vez que el lenguaje es una herramienta fundamental para desarrollar la cultura y la lengua en una sociedad es un aspecto de su cultura. La comunicación para los seres humanos, sea cual sea que utilicemos, es fundamental para nuestra relación con los demás, puesto que somos seres por naturaleza sociales que a través de la comunicación con los demás se adquieren y se fortalecen conocimientos, se enriquece la experiencia humana y es de vital importancia para desarrollar nuestras potencialidades. Una de las diferentes formas de comunicación que hay entre hombres y mujeres que practican esta actividad son las representaciones iconográficas. Estas son aquellas que hacen de su diario vivir y su educación un lienzo. Más allá que cuadernos y diferentes métodos educativos, son expresiones de vida llenas de sentido, reflejando sus opiniones en cuanto a posturas políticas, religiosas, sexuales, familiares, fanatismos, entre otras. Entre hombres y mujeres no hay diferencia en la comunicación, puesto que todos tienen el mismo objetivo, que es transmitir por medio del arte las diferentes problemáticas de la cotidianidad. Cabe resaltar que en esta actividad hay más hombres que mujeres, por ende la única diferencia es el trato y la protección que ellos le brindan a ellas, pero la comunicación sigue siendo la misma. Voy a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es la cultura urbana del graffiti. Básicamente esta cultura nace entre los años 60 y 70 como una forma de manifestación social en la que buscaban expresarse a través de otro tipo de comunicación que no fuera el verbal. Por eso los artistas y los manifestantes hicieron en los vagones de los trenes diferentes tipos de arte en el que expresaban su inconformidad social, económica y política. A través de los años, esta cultura se ha ido desplazando a diferentes contextos y, por ejemplo, en Colombia lo llaman el graffiti o los grafiteros. Esta cultura básicamente se relacionaba con el hip hop, sin embargo, los mismos grafiteros con el pasar del tiempo han quitado este estándar e ideología y más bien han ampliado su campo en cuestiones de vestir, de hablar, de expresarse, de relacionarse, y por esto han expandido sus culturas. Su ideología básicamente está basada en el ego y en la forma de expresión, bajo dos modalidades típicas de ellos. La primera es la ilegal y la segunda es la legal. Hablamos de ilegalidad cuando el grafitero, en vez de hacer una manifestación artística, lo que pretende es destruir algún tipo de bien común, y básicamente pues lo hacen en espacios inadecuados. Mientras que la legalidad
lo que da es brindar un espacio propio para que el artista pueda manifestar y expresar todas sus producciones y que dejen un mensaje en particular a la comunidad. Incluso esta forma de expresión ha incrementado a través de los años tanto que hacen festivales a nivel internacional y a nivel nacional. Esto quiere decir que su forma de manifestación se ha ampliado de una forma muy grande. Esto se relaciona básicamente con la comunicación y el lenguaje, en el sentido de que es una forma de comunicación no verbal en la que el artista o el grafitero, como ellos se hacen llamar, a través de diferentes producciones artísticas dan un mensaje a la comunidad, bien sea emocional o bien sea político o bien sea económico o simplemente cultural, y en la que tiene la particularidad de dejar su nombre a través de el tag, que es lo que ellos denominan como una firma que no excede 5 letras y que es lo que les da la huella y el reconocimiento por sus diferentes obras y producciones. Para finalizar y a manera de conclusión, es importante resaltar que la cultura de los grafiteros ha tenido más reconocimiento en nuestra sociedad. Los jóvenes toman el arte del graffiti como formas de expresar sus acuerdos o desacuerdos. También es importante resaltar que han tenido más apoyo por parte de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Recreación y Deporte. A causa de la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra, el graffiti se ha reglamentado en algunos acuerdos para que los grafiteros puedan hacer grafitis legalmente sin salirse de estos parámetros. En cierto sentido, para la gran mayoría de la sociedad también ha cambiado como esa imagen que teníamos de los grafiteros, de señalarlos como jóvenes que solo pues dañaban la ciudad, jóvenes rebeldes y de pensamiento revolucionario. Ahora es una mirada diferente, es una mirada positiva, no son los, por así decirlo, los garabatos o rayones, sino es un nuevo arte callejero.